El contenido muestra básicamente todo el proceso que tuvo BTS para preparar su presentación en el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y sinceramente se entiende por qué ellos mismos decían que iba a ser una locura. Después del concierto de París del 18 de julio, tenían un horario súper ajustado. Tomarían el avión alrededor de la medianoche. Llegarían de madrugada, pasarían por el hotel y pocas horas después ya tendrían que estar en el estadio. Incluso hablan de que prácticamente no tendrían tiempo para dormir y que lo más realista era descansar en el avión, porque además tenían que cuidar la garganta después de venir de 2 conciertos. En medio de eso, también hablan de algo tan cotidiano como ducharse después del concierto. Porque para ellos era importante sentirse cómodos antes de continuar con todo el viaje. Finalmente deciden que sí tendrían tiempo para ducharse en el recinto y seguir directamente con los ensayos. Ya en Londres comienza el ensayo propiamente dicho y se ve que no estaban simplemente llegando y cantando, sino que tenían que aprender y coordinar absolutamente cada detalle de la presentación. Jin incluso bromea diciendo que él y otro miembro serían como Pat y Matt porque tenían que entrar y salir juntos. Mientras todos intentaban entender exactamente desde dónde debían aparecer, hacia dónde caminar y cómo formar las posiciones. Como no había marcas claras en el suelo, tenían que mirar al miembro que tenían delante y seguirlo por intuición. Repiten varias veces los pasos, corrigen las entradas, las diagonales, las posiciones y hasta la velocidad con la que debían salir, porque cualquier pequeño desfase podía hacer que alguien terminara demasiado adelante o demasiado atrás. Y algo que también deja bastante claro el detrás de cámaras es que la presentación estaba muchísimo más calculada de lo que parece cuando uno la ve terminada. Tenían que coordinarse con los bailarines, las cámaras, los cambios de plano, las señales del silbato y hasta la posición final. En un momento hablan precisamente de que no debían estar pendientes de las marcas, sino mirar al centro y seguir a quien correspondiera para que la formación se viera natural. También comentan que Jungkook estaría en el centro en una parte de la presentación y por eso tenían que tomarlo como referencia para entrar correctamente. Incluso revisan varias veces cómo terminarían colocados en línea recta. Después del ensayo, se ve otra parte mucho más relajada de los chicos. Están cansados, hablan de dormir, comen, comentan que Europa estuvo increíble y que ya quieren regresar. También hablan del viaje hacia Nueva York y del poco tiempo que tenían para recuperarse. Es precisamente ese contraste lo interesante. Por un lado estaban agotados después de toda la gira europea y por otro tenían que ponerse inmediatamente en modo profesional para preparar una presentación gigantesca. También aparecen momentos bastante cotidianos durante la preparación. Se preocupan por descansar, por sus pies, por el frío, por entrar en calor y hasta por cómo se estaban colocando para las fotos. Hay una parte donde hablan de cámaras y de la iluminación, mientras uno de ellos pide que le tomen fotos bonitas. Todo esto hace que el detrás de cámaras se sienta mucho más cercano, porque no solamente vemos a BTS como artistas preparando una presentación histórica, sino también a los miembros cansados, bromeando, comiendo y tratando de mantenerse en condiciones después de semejante viaje. Y si hablamos del Jikook, hay que fijarse en que el contenido no muestra una situación romántica explícita ni confirma ninguna relación.
pero sí aparecen momentos de interacción y coordinación dentro del trabajo grupal que los fans obviamente van a observar con lupa. Uno de los puntos interesantes es toda la conversación relacionada con las posiciones, las entradas y la necesidad de seguir a los miembros que están delante para mantener la formación. En una presentación tan complicada, Jimin y Jungkook, al igual que los demás, tenían que estar muy pendientes de los movimientos de sus compañeros para que todo saliera sincronizado. También resulta llamativo que durante todo el proceso se les vea trabajando dentro de esa dinámica de grupo, en lugar de existir esa supuesta tensión o distancia que algunas teorías de redes sociales intentaban hacer creer. Y algo importante es que este material sirve justamente para poner las cosas en contexto. Después de 2 conciertos en París, un vuelo prácticamente inmediato, pocas horas de descanso y un ensayo para una presentación mundial, los chicos estaban literalmente funcionando con el tiempo contado. Por eso muchas de las conversaciones giran alrededor de cómo moverse, dónde colocarse, cuándo entrar, cuándo salir, cuándo mirar a la cámara y cómo no perder la posición. No era un momento para improvisar toda la coreografía, sino para conseguir que los 7 pudieran ejecutar perfectamente una presentación enorme. Ya el día del show realizan la prueba de sonido y vuelven a revisar las entradas, las posiciones y las cámaras. También hablan de que podían interactuar entre ellos de manera natural mientras esperaban ciertas partes, pero tenían que estar atentos a la señal del silbato, porque ese sonido indicaba el final de un segmento y el comienzo del siguiente. Incluso revisan qué debía ocurrir cuando cambiara la cámara y cómo debían reaccionar cuando volviera a enfocarlos. Después llega el momento de recibir a BTS oficialmente para la presentación. Se nota la emoción de todos, especialmente porque acababan de presentarse en París el día anterior y aún así estaban allí, preparados para participar en uno de los escenarios más importantes del mundo. Los reciben con muchísimo entusiasmo y los chicos también responden con energía, haciendo su tradicional fighting antes de comenzar. Incluso se escucha que quieren hacerlo con energía, precisión y perfectamente sincronizados. En resumen, este detrás de cámaras muestra que la presentación de BTS en el medio tiempo de la final del Mundial fue el resultado de una preparación extremadamente rápida y exigente. Los chicos prácticamente terminaron sus conciertos en Europa, viajaron inmediatamente, durmieron poco, ensayaron durante horas, revisaron posiciones, cámaras, entradas y salidas, y después tuvieron que presentarse frente a un estadio gigantesco. Y dentro de todo eso también podemos ver la dinámica habitual entre los miembros, incluido Jimin y Jungkook, pero sin necesidad de inventar escenas o atribuirles cosas que el material realmente no muestra. Lo que sí queda clarísimo es que los 7 estaban completamente concentrados en sacar adelante la presentación y que, pese al cansancio, consiguieron llegar al escenario con la energía y la precisión que necesitaban.